Faltan 30 segundos para el inicio de transmisión. Inicio de transmisión Corape Satelital. El siguiente programa es de contenido I, informativo, O, de opinión, y clasificación A, apta para todo público con vigilancia de una persona adulta. Ágora Democrática, un espacio orientado al fortalecimiento y participación de la ciudadanía. Ágora Democrática, el encuentro que contribuye a la construcción de la democracia. Bienvenidos y bienvenidas. Saludos amigos y amigas, iniciamos su programa Ágora Democrática mediante la Coordinadora de Medios Comunitarios, Populares y Educativos del Ecuador, Corape, para todo el país. Que en esta oportunidad nos acompañan Hugo Ludeña y Carlos Figueroa, candidatos al Consejo de Participación Ciudadana definitivo, con quienes analizaremos el trabajo emprendido por el Consejo de Participación Ciudadana transitorio y también los retos a futuro de esta institución. Les saluda Felipe Mosquera para iniciar junto a Guillermo Mazapanta en controles. Sean ustedes bienvenidos y bienvenidas. Corape, Coordinadora de Medios Comunitarios, Populares y Educativos del Ecuador. donde están las radios que creen en la democracia. Pero democracia participativa, con rostro humano. Corape. Como lo anunciamos, amigos y amigas, en esta oportunidad vamos a dialogar con Hugo Ludeña y Carlos Figueroa, candidatos al Consejo de Participación Ciudadana, justamente sobre el trabajo emprendido por esta institución transitoria que ha realizado una serie de actividades desde que fue electa mediante este proceso de consulta popular y luego fue designada posteriormente luego de este proceso. Para iniciar, quisiéramos darle la bienvenida a Hugo Ludeña, candidato al Consejo de Participación Ciudadana, para preguntarle, señor Ludeña, inicialmente para tener un marco diagnóstico del desarrollo de esta entrevista y de este diálogo, primero quisiéramos saber cuál es su percepción respecto al trabajo o cuál es su análisis del trabajo que ha realizado el Consejo de Participación Ciudadana transitorio. Bienvenido a Corape. Muchísimas gracias, mi estimado Felipe, a Radio Corape y a toda la ciudadanía de Quito y al país entero que nos escucha. Sí, efectivamente, mi estimado Felipe, considero que el Consejo Transitorio pues, ha realizado básicamente una de la función que le ha establecido el pueblo ecuatoriano a través de las urnas el año anterior, el 4 de febrero. Por lo tanto, creo que ese es el trabajo que ha venido desempeñando hasta el momento en que nos toque asumir esa función a quienes seamos elegidos en votación popular el 24 de marzo del presente año. Uh-huh. En este marco, señor Ludeña, el hecho de que sean 43 candidatos, 43 personas que van a estar en 3 papeletas el próximo 24 de marzo, ¿no es un limitante para que la ciudadanía pueda conocer
todas las propuestas de estos 43 candidatos, dado el tiempo tan corto para la campaña, inclusive que han tenido trabas por parte del Consejo Nacional Electoral para que no puedan tener, o realizar campañas externas a las que están calificadas por el Consejo Nacional Electoral. Sí, precisamente este es el momento y el medio oportuno para denunciar a la ciudadanía ecuatoriana que estemos atentos a que este proceso de elección popular del Consejo de Participación Ciudadana sea un proceso exitoso y no sea un proceso llevado al fracaso como se lo viene pretendiendo hacer. Tomemos en cuenta que inicialmente el presupuesto fue de $9 millones y actualmente el presupuesto que se está utilizando es de 4,5 millones, es decir, la mitad. Sepa usted y sepa el pueblo ecuatoriano que a nivel nacional se está realizando el pautaje de nuestras propuestas, de nuestra trayectoria, de todos los candidatos, pero es mínima en relación al tiempo que falta para las elecciones. Consecuentemente, el pueblo ecuatoriano, la mayoría, ni siquiera sabe qué es lo que hace el Consejo de Participación Ciudadana, cuáles son sus funciones, sus atribuciones, y por lo tanto esto puede conducir a un fracaso y que de pronto ciertos oscuros intereses que están detrás en su momento lleguen a decir que al pueblo ecuatoriano no le interesa el Consejo de Participación Ciudadana, pero no porque no le interesa, sino por falta de suficiente difusión, por falta de conocimiento por parte del Consejo Electoral que debe realizarse, mi estimado Felipe. Hay que tomar muy en cuenta, aquí está el doctor Carlos Figueroa, también compañero candidato al Consejo de Participación Ciudadana. Conjuntamente con otros compañeros presentamos una acción constitucional de medidas cautelares para que el CNE se abstenga de aplicar esta ley que prohíbe a los candidatos al Consejo de Participación Ciudadana realizar actos de proselitismo político. ¿Cómo es posible? ¿Cómo quieren el CNE? ¿Cómo puede pretender que ganemos elecciones a nivel nacional? Porque es a nivel de todo el territorio nacional nuestras elecciones. Si no se nos permite hacer campaña electoral o actos de proselitismo, o por lo menos afiches, o por lo menos actos públicos en donde se nos permita hacernos conocer nuestra imagen, nuestra trayectoria, tomando en cuenta que somos candidatos nuevos para este proceso. No hemos sido políticos de toda una vida como en las elecciones, por ejemplo, seccionales, o como son a veces las elecciones para, por ejemplo, la Asamblea Nacional. Por lo tanto, es importante que la ciudadanía esté alerta de lo que se puede pretender en estas próximas elecciones, al no difundir lo suficiente el Consejo Nacional Electoral sobre este proceso de elección para los consejeros a participación ciudadana. Más adelante vamos a ampliar este tema de la campaña y cómo se ha estado realizando por parte de los candidatos. Sin embargo, de igual manera vamos a dar la bienvenida a Carlos Figueroa, que también es candidato al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, para hacerle la misma inquietud, señor Figueroa. ¿Cuál es su diagnóstico inicial del trabajo efectuado por parte del Consejo de Participación Ciudadana transitorio? Porque incluso han existido algunas críticas respecto a la designación de las autoridades encargadas, que algunas de ellas, digamos, han realizado cierto tipo de acciones que no han estado, digamos, muy apegadas a lo que se esperaba de esas autoridades. ¿Cuál es su calificación o cuál es su análisis de este Consejo? Bienvenido a Corape. Bueno, muy buenos días. Yo creo que el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio también deja mucho que desear. Creo que pudieron haber hecho mucho más y haber cumplido en parte con la Constitución. Si nosotros quisiéramos tener una lucha efectiva contra la corrupción, la gente hubiese aplicado simplemente el artículo 208 de la Constitución, donde hay 5 acápites de los 12 que tiene este artículo 208 para luchar contra la corrupción, que va desde emitir informes, desde proteger a los denunciantes e incluso ser parte procesal. Es decir, que el Consejo de Participación Ciudadana debió emitir esos informes
y decirle a la fiscalía, mire, yo soy el acusador, yo soy la parte procesal, yo quiero que investiguen el caso de la refinería del Pacífico, el caso del prefecto Mariano Zambrano, etcétera, etcétera, etcétera. No solo presentarlo. No solo presentar, sino forzar incluso a la fiscalía, porque verán, en la Constitución resulta que le dice, pues, qué es lo que tiene que hacer. Y mire lo que dice, instar a las demás entidades de la función para que actúen en forma obligatoria. A la fiscalía hay que exigirle, a los jueces hay que exigirles, porque en este momento lo único que hacen los fiscales y jueces es volar por encima de la carroña que queda de los implicados en los casos de corrupción y extorsionan a esos elementos y reciben parte de las coimas. Eso es lo que están haciendo. Y no nos hagamos los tontos, porque todo el Ecuador sabe. Creo que podríamos justificar hasta cierto punto este defecto de no haber logrado nada en la lucha anticorrupción de la Comisión del Consejo de Participación Ciudadana Transitorio, diciendo que tuvo demasiadas obligaciones, como por ejemplo el designar a un mundo de autoridades. Uh-huh. Yo creo que también en esa designación se han cometido errores. Ese Consejo de la Judicatura está como para proteger al correísmo y nada más. Yo creo que hay una Corte Constitucional, creo yo, de primera, muy buena. O sea, se hizo parte de la labor y no se hizo muy bien. Sí, porque hay elementos infiltrados ahí, en el Consejo de Participación, que siguen actuando a favor del correísmo, pues no nos hagamos los locos. Y sabemos perfectamente quiénes son, y hasta están al lado del pobre doctor Trujillo. Así es que a mí no me engañan con sus cosas, por favor, y la mayoría de la población, la gente un poquito enterada, sabe perfectamente que están metiendo las manos ahí, que no le dejan libertad al doctor Julio César Trujillo y le rodean para que los movimientos sociales, las organizaciones no le hablen, no le digan nada, no le ayuden. Bueno, y el resto, yo creo que algunos de ellos incluso son elementos decorativos, algunos de los vocales, que no han hecho nada, por si acaso. Entonces sí nos quedan debiendo, pero yo quiero decirle que si nosotros pudiéramos, el nuevo Consejo, cumplir con esta Constitución, en donde tiene elementos vitales y fundamentales de lucha anticorrupción como primer paso, y el segundo es rendición de cuentas. Yo no he revisado todavía, no sé si Hugo ha revisado el reglamento que han hecho sobre rendición de cuentas, pero en ese reglamento tiene que tener los elementos sustanciales. ¿Para qué? Para poder vigilar qué hacen las prefecturas, qué hacen las alcaldías, qué hacen los concejales, qué hacen los de la asamblea, qué hace el gobierno central. Porque no puede ser pues que la rendición de cuentas, ese show mediático que algunos hacían, ahora ya ni siquiera lo hacen, que lo hacían llamando, transportando a la pobre gente, en el mejor de los casos en bus, porque si no transportaban en camionetas y a nuestra pobre gente humilde y en camiones, para que les vayan a aplaudir en cualquier auditorio de cualquiera de las ciudades. Uh-huh. Y les compraban a la pobre gente y les siguen comprando con un arroz con pollo en tarrina. Eso es indignante. Eso no puede seguir. Tenemos que, aparte de lo que he dicho, cumplir con lo que dice aquí la Constitución en el artículo 208. Tener verdaderas vedurías, pues, protegidas, y que no sean perseguidas después, como pasó con el caso del Gran Hermano, que terminaron juzgados el señor Chambers y Gerardo Portillo con sus huesos en la cárcel. ¿Por qué? Por haber dicho esta sola frase: el señor presidente sí conocía de los contratos de su hermano. Pero si era público, pues, si los canales de televisión le filmaron a este individuo, al anterior presidente, diciendo eso. Yo sí conozco, y a mí no me da la gana de seguirle juicio a mi hermano. ¿Y qué? Así nos gobernaron hace corto tiempo. Y eso no podemos seguir permitiendo. Tenemos que aplicar enteramente la Constitución, porque esto es valioso. Mire, yo le voy a ser franco.
no es un secreto además, lo he hecho público. Yo voté en contra de esta Constitución, porque era lesiva contra los derechos de los trabajadores y de la gente. Por ejemplo, el derecho de huelga de cientos de años conquistado a sangre y fuego por nuestros trabajadores, pues esta Constitución le dijo no, los empleados públicos no pueden sindicalizarse. ¿Sabe cuánto es el porcentaje de sindicalizados en el sector privado? 3%. Entonces no queda nadie pues para sindicalizado y bajo este régimen de la Constitución. Entonces yo voté en contra, y además por el hiperpresidencialismo y otras cosas, pero para mí era vital lo de las luchas sociales. Pero sabe que si tiene algo bueno esta Constitución, es precisamente la función de transparencia, antes llamados poderes, sí, porque antes era el Poder Judicial, Poder Legislativo, Poder Ejecutivo, y ahora le pusieron el nombre de función. Y le pusieron dos funciones, aumentaron, la electoral y la función de transparencia y control social. La cuarta función no debería existir, esa sí no, porque solo cuenta votos, no tiene por qué ser función. Pero esta es producto de una lucha social de años, y yo le hago acuerdo al pueblo ecuatoriano. Miren, yo era parte de la coordinadora de movimientos sociales, todavía estaba más jovencito, y la coordinadora de movimientos sociales, cuando se tumba los gobiernos, Maguad, Bucarán, ¿cuál más? Alucio. Cuando se tumban los gobiernos en la primera etapa, la coordinadora de movimientos sociales presiona para que se forme la Comisión Cívica de Control de la Corrupción, la CCCC. Ese fue el origen, pues. Es el origen desde los movimientos sociales. No es ocurrencia, como dicen algunos en los medios digitales, engañándole a la gente de que ha sido una ocurrencia de Correa. Mentira, él jamás perteneció a los movimientos sociales, jamás estuvo con nosotros, ni en las calles, jamás. Entonces, nosotros tenemos que decirle a la gente, es importante el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Cuidado, vayan a anular el voto. Cuidado, no se enteren por quién hay que votar. Vayan a votar. No debe haber votos nulos. No debe haber votos blancos. Porque este poder es el poder de la ciudadanía. Es el poder de los movimientos sociales que deben controlar. En estos paisitos como el nuestro, disculpe el término, latinoamericanos, donde no hay ética, donde los ladrones pululan por todo lado y entran a la política para enriquecerse, es necesario un poder ciudadano para que controle. Si no, démonos cuenta, pues en este momento mismo acaban de dictaminar que el señor Espinel es inocente. Imagínense. Entonces, ¿estamos contentos con la decisión de la Fiscalía? No, con la de los jueces, peor. Entonces, nosotros necesitamos desde la ciudadanía. Y mire una cosa, que la tabla de salvación para salir de todo este embrollo antidemocrático en el que vivimos, ¿cuál fue? El de hacer un Consejo de Participación Ciudadana transitorio, justamente. Pero en lo único que no estoy de acuerdo con el doctor, no en lo único, en algunas cosas, que no estoy de acuerdo, una de ellas, con el doctor Julio César Trujillo, es que haya dicho eso, que hay que eliminarlo. Es como decir, ¿saben qué? Después de mí el diluvio, después de mí no existe nada puro ni diáfano. Ahí está mal, pues, el doctor Trujillo. Y conste que yo he apoyado al Consejo de Participación, yo me he movilizado a apoyar, yo me movilicé a apoyar a Luis Macas y a alguna gente. Sí, señor, y yo creo que tú también, Hugo, desde luego, nos movilizamos para apoyar ese poder. Pero yo no me callo de las cosas que están mal. Yo no me callo cuando el gobierno tiene cosas malas. Yo no puedo decir y justificar, es que vaya a debilitarse el gobierno, no vale denunciar. ¿Cómo pues? Jamás, yo no puedo permitir eso. Entonces, el Consejo de Participación debe cumplir con la Constitución en los acápites que yo le he dicho de tres cosas súper importantes. La una, rendición de cuentas. Dos, lucha anticorrupción. El tercero, que es la designación y por la cual los partidos chillan y gritan porque quieren negociar en la asamblea. A ver, yo te doy la Contraloría, vos dame la Fiscalía. Yo te pongo tales superintendentes, tú dame la Defensoría del Pueblo. Eso es lo que quieren hacer, en el fondo. ¿Sí? Y la última que yo siempre menciono es que hay un artículo 206 en esta Constitución de la función de transparencia y control social. Mire, que en su cuarto acápite dice, presentar a la Asamblea Nacional propuestas de reformas legales. Y ahí yo sí me comprometo a algo, una sola
porque no vengo a estar ofreciendo un mundo de cosas que no voy a poder cumplir. Cumplir con la Constitución y presentar una reforma legal. ¿De quién? Del Seguro Social. Porque la plata del Seguro Social, el ahorro nacional, tiene que ser manejado por los trabajadores. Y no estoy hablando por si acaso de los dirigentes de los trabajadores, no señor, personas técnicas, calificadas sus carpetas, que sepan realmente del asunto para manejar la seguridad social. 3 deben ser los delegados de los trabajadores, 3, jubilados, los trabajadores activos, etcétera, y solo un representante del gobierno y solo un representante de los empleadores. Tiene que ser mayoría porque nosotros vamos a vigilar nuestro futuro. No puede ser posible, pues, que el que maneje el Seguro Social sea el delegado de la Presidencia de la República, que es el mayor deudor del Seguro Social. Más de 18,000 millones, por Dios. ¿Y cómo vamos a cobrar eso? También hay mecanismos por si acaso, porque en eso hemos estado trabajando con los jubilados, porque yo me he ofrecido a hacer esto, y es lo único que he ofrecido, porque demasiado trabajo tendremos con cumplir los artículos, el artículo 208 que yo le he mencionado. Muchas gracias, señor Figueroa. Hemos escuchado, digamos, varios temas que ha puesto sobre la mesa el señor Figueroa. Sin embargo, algo que me parece importante es que esta va a ser la primera vez que se elige al Consejo de Participación Ciudadana mediante el voto popular. Según su criterio, esto garantizaría un poco los términos de independencia y transparencia que se ha venido pidiendo no solo a esta institución, sino a varias instituciones del Estado respecto a estos dos temas, señor Ludeña. Sí, mi estimado Felipe, por supuesto, esta es la mejor manera. Por primera vez se van a elegir consejeros de participación ciudadana. Esta es la ocasión para que el pueblo ecuatoriano tenga la certeza de que vamos a ir al Consejo de Participación Ciudadana, gente honesta, gente proba e independiente, sobre todo, mi estimado Felipe. Independiente de los poderes de turno, porque eso es lo que tanto mal le ha causado al Consejo de Participación Ciudadana, para que no haya podido ejercer precisamente las funciones que ha mencionado mi compañero, el doctor Carlos Figueroa. Por lo tanto, mi estimado, ahora es el momento que el pueblo tiene que pronunciarse, pero a pronunciarse en las urnas este 24 de mayo, a darle la importancia que merece el Consejo de Participación Ciudadana como el mejor organismo, como el mejor medio, como el mejor instrumento que existe en el pueblo ecuatoriano para controlar al poder público. Esa es una de mis grandes propuestas que tengo, el control al poder público por parte de la ciudadanía. ¿A través de qué? Del Consejo de Participación Ciudadana. Si el Consejo de Participación Ciudadana deja de existir o corre el riesgo de que se le quiten sus facultades, sus atribuciones, por supuesto que va a estar en grave peligro incluso la democracia de nuestro país. A defender el pueblo ecuatoriano la existencia de este Consejo. Señor Ludeña, algo que también que me parece importante es que desde varios, digamos, medios de comunicación, actores políticos, sociales, han manifestado incluso que la mejor posibilidad para el voto el próximo 24 de marzo es anular el voto para el Consejo de Participación Ciudadana por una serie de hechos, 43 candidatos, no se conocen bien sus propuestas, e incluso propuestas de eliminar el Consejo de Participación Ciudadana por parte del doctor Trujillo o, en su defecto, quitar atribuciones, las atribuciones de designar autoridades y que éstas vuelvan a la Asamblea Nacional. ¿Se está jugando una campaña de desprestigio a esta institución de participación ciudadana con esos oscuros intereses a los cuales usted ha hecho mención? ¿Cuáles serían esos intereses? Sí, mire, efectivamente, sería como entregarles en bandeja de plata el Estado ecuatoriano justamente a estos oscuros intereses que están detrás, que quieren desaparecer el Consejo de Participación Ciudadana. Entregarles en bandeja de plata, permítame. ¿Por qué? Mire, en lo que ha mencionado, y estoy completamente de acuerdo con mi compañero Carlos Figueroa, como ha mencionado él, lo que estoy en completo desacuerdo con el actual Consejo de Transición, especialmente es el haber mencionado o el haber promovido o estar promoviendo esta idea de que se le quite facultades o peor, que desaparezca el Consejo de Participación Ciudadana.
¿Y en base a qué criterios? Ya aparecen criterios por allí de que simplemente en una consulta, una simple consulta popular se puede simplemente hacer desaparecer el Consejo de Participación Ciudadana o quitarle facultades, sin tomar en cuenta que se trata de una función del Estado, la función de transparencia y control social, que está integrada por el Consejo de Participación Ciudadana, la Contraloría General del Estado, las superintendencias y la Defensoría del Pueblo. Pero mire, justamente eso es lo que tenemos que evitar los ecuatorianos, porque si los movimientos sociales, si las organizaciones sociales, hay algo bueno que han conseguido y que existe en esta Constitución vigente, es precisamente este Consejo, que es el órgano de control social al poder público. Por lo tanto, tiene que defenderse a capa y espada la existencia de este Consejo, mi estimado Felipe. Reitero en la pregunta o en la inquietud, ¿cuáles son los oscuros intereses a los cuales usted alude? Los oscuros intereses que vuelva como era hace unos 15 años más o menos, ¿no es cierto? Que la Asamblea Nacional, antes el Congreso Nacional, sea quienes designan las autoridades de control, y simplemente era una repartición de lo que llamamos estas autoridades, la Contraloría, Fiscalía General, la Defensoría del Pueblo y todas las demás autoridades. Uh-huh. Eso es lo que hay que evitar, porque si el pueblo ecuatoriano, y tampoco hay que jugar con el pueblo ecuatoriano, mire, ¿qué es lo que decidió el pueblo ecuatoriano el año anterior en las urnas? Que la designación de los consejeros de participación ciudadana se realice mediante elección popular. Eso decidió el pueblo. El pueblo no decidió otra cosa, pero sin embargo pretendemos jugar con la decisión, con la voluntad del pueblo. Y no puede ser de otra manera. Entonces, ¿qué seríamos nosotros? Seríamos unos payasos en este proceso. Y eso no puede ser de esa manera, pues se tiene que respetar la voluntad del pueblo. No podemos permitir que vuelva ese viejo país en ese sentido de que justamente en la Asamblea Nacional se repartan el poder, como lo hacían anteriormente, y solamente un partido político, o el partido político que de pronto estaba imperando, de cualquier ideología que sea. Uh-huh. Señor Figueroa, la misma inquietud. Hay una campaña de desprestigio a la institución como tal, desde los hechos que han marcado el Consejo de Participación Transitorio, los llamados a que se anule el voto por esas 3 papeletas. ¿Usted considera que se está, digamos, tratando de debilitar la imagen del Consejo de Participación Ciudadana para su posterior eliminación? Mire, en 2 sesiones del Pleno del CNE, yo dije, frente a los consejeros y la presidenta, dije, yo no creo que el Consejo Nacional Electoral esté tratando de minimizar esta elección, de que haya muchos votos nulos, muchos votos blancos, por falta de información, y con ello deslegitimar al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Dije ahí, y les dije, les pido de favor que utilicen los recursos que incluso fueron disminuidos, pero que ustedes tienen recursos para hacer mayor difusión de esta elección, diciéndole a la gente que se va a elegir 7 personas para el consejo, que va a haber una papeleta de hombres donde se tiene que elegir solo 3, máximo 3, porque sí puede elegir 1, puede elegir 2, pero máximo 3, donde están 28 candidatos, que son bastantes, que va a haber una segunda papeleta de mujeres donde hay 11 candidatas y donde también tienen que elegir solo 3, y una tercera papeleta de pueblos y nacionalidades donde hay solo 4 candidatos y se debe elegir solo 1. Esa labor que yo he estado haciendo como una labor patriótica y ciudadana en todos los medios, porque si usted me escucha en cualquiera de los medios, yo primerito menciono esto, y además le pido a la gente que vaya a votar y le explico lo que le he dicho, el origen del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Ahora, ¿cuáles oscuros intereses? No, pero si están transparentados, pues. ¿Quién salió primerito a decir? ¿Quién salió primerito a decir que estaba en contra y que había que eliminar el Consejo de Participación Ciudadana? El máximo líder de uno de los partidos tradicionales de derecha, pues. Y también salió el otro banquero a decir, debe eliminarse. Claro, es que pretenden ser alguna vez poder
¿no es cierto? Y son poder porque tienen poderes locales. Y si hay un Consejo de Participación Ciudadana que haga respetar la Constitución, va a decir, no, pues ahí me van a fiscalizar a mí, pues. Y a mi gente le van a fiscalizar. Supóngase en que venga otro peor que el doctor Julio César Trujillo, con más vitalidad. Y que comience a armar un equipo de investigaciones donde yo le pondría primerito a Fernando Villavicencio, a que preside ese consejo de investigación, porque tiene más de 100 denuncias, totalmente documentadas, con números de cheques, con números de cuentas, de todos. Ayer acaba de hacer una denuncia, no sé si usted la supo, ¿sí? De las cuentas de los familiares de hija del presidente de la República en paraísos fiscales, en Europa y ahí por las islas esas por Belice, era uno de los datos, Centroamérica. Entonces, imagínense lo que es para ellos. No quieren que haya fiscalización, quieren mantener el statu quo más disimuladito, ¿no es cierto? Entonces, que los fiscales sigan siendo corruptos, comprables, vendibles, que quiere decir que este país va a estar lleno de jueces venales, comprables, que se les puede dar plata para que saquen sus sentencias. Esa gente tiene que irse porque están todavía ahí. ¿Qué ha hecho el Consejo de la Judicatura? ¿Ha mandado a alguien de los funcionarios de libre remoción? ¡Ni uno! El 90% siguen siendo del mismo correísmo, por favor. Pero se puede alcanzar eso, digamos, quitar el 90% de funcionarios, no creo que sea posible dentro de una institución. Hay que ver los más corruptos primero. ¿Cómo se califica? Hay que evaluar y ver quiénes han estado accionando y en los peores casos, digamos así. O sea, tendremos que evaluar a la gente, ¿no es cierto? Que no se ha hecho. Por ejemplo, uno de los errores del Consejo Transitorio, ¿sabe cuál es? Que no evaluaron a los jueces. Tenían que evaluarlos. Ese es un error. Pero a eso se opuso la Corte Nacional de Justicia. ¿Y? Sí podían. Porque constitucionalmente... No, sí podían hacerlo. Tenían facultades extraordinarias y podían hacerlo. Pero no quisieron meterse mucho en Honduras y decidieron no complicarse la vida, como quien dice. ¿Ya? Y alguna gente de ahí que no quiso. El doctor Julio César Trujillo quería hacerlo y los otros no querían. Entonces por ahí había algunos de esos problemas. Señor Ludeña, una vez que ya hemos tenido este marco, digamos, como diagnóstico inicial respecto al trabajo del Consejo de Participación Transitoria y sobre todo los temas que estarían pendientes, justamente, ¿cuáles son los retos en caso de que ustedes lleguen a integrar este Consejo de Participación Ciudadana? ¿Cuáles son los principales retos que se deben cumplir inicialmente, los primeros meses de trabajo de la institución? Bueno, yo tengo 4 ejes, 4 propuestas fundamentales que estoy realizando y difundiendo a través de todos los medios de comunicación. Y además lo estamos haciendo por nuestra propia cuenta. Todos los candidatos creo que estamos en iguales condiciones, lo estamos haciendo con nuestro peculio, con nuestros recursos. Eso hay que dejar claro a la ciudadanía. Mis 4 ejes son: el primero, el control del poder público, el control social al poder público, obviamente, a través de un mecanismo de rendición de cuentas, pero no cualquier mecanismo como el que se ha mencionado anteriormente por parte de mi compañero de este panel, sino que una rendición de cuentas en donde el pueblo sea también actor de este proceso, en donde se le llame a un auditorio ampliado, por ejemplo, a todos los dirigentes sociales, a todos los presidentes del barrio, por ejemplo, o de la ciudad de Quito, o de la ciudad donde se vaya a rendir cuentas por parte del alcalde, del prefecto, de cualquier autoridad. Es decir, que haya la intervención social propiamente, que al informar, al dar un informe, el pueblo, ¿no es cierto?, la ciudadanía, los dirigentes sociales, tengan la oportunidad de controvertir esos informes, tengan la oportunidad de verificarlos, si es cierto o no es cierto. Le pongo un ejemplo: si el alcalde de Quito quiere rendir sus informes, tiene que convocar, pues, ¿no es cierto?, a los dirigentes barriales, por lo menos. Y el momento que dice, vea, bueno, sí pavimenté yo no sé cuántos kilómetros de vías o de calles, ¿no es cierto?, en tales y tales barrios, allí va a asomar un dirigente, va a decir, no, mentira, porque mi calle está llena de baches, pues, ¿no es cierto? Entonces se tiene que dar la oportunidad al pueblo, a los administrados, a los usuarios,
¿no es cierto?, a la ciudadanía que contradiga esos informes, que verifique y confirme si es verdad o no es verdad. Además, que tienen que ser continuos, ¿no es cierto?, esos informes a la ciudadanía y en lenguaje apropiado que pueda entender también la ciudadanía. Eso por un lado. Por otro lado, pues obviamente tiene que existir una coordinación. Yo creo que lo que no ha habido es en estos tiempos con el Consejo de Participación es una coordinación entre las 4 entidades que conforman la función de transparencia. Porque no nos confundamos, la función de transparencia no solamente está integrada por Consejo de Participación, sino que está integrada por la Contraloría General del Estado, ¿no es cierto?, el Defensor del Pueblo y las superintendencias. Por supuesto, entonces, se tiene que haber una coordinación entre las 4 entidades, porque si no resulta que, mire, la Contraloría General del Estado emite miles de informes con responsabilidad penal. Y por otro lado, por ejemplo, el Consejo de Participación no hace seguimiento a esas denuncias, pudiendo actuar como acusador particular, como parte procesal en esas acciones penales. Y mire, a propósito, ¿cuántas denuncias se han presentado? Incluso el presidente de la República hace poco manifestó, he presentado más de 500 denuncias a la Fiscalía. ¿Dónde está el seguimiento que se ha realizado? Por parte de la Presidencia, por parte del Consejo de Participación Ciudadana también, por parte de la Defensoría del Pueblo, por parte de tantas instituciones, mire. Yo como abogado de libre ejercicio le puedo decir que cuando un cliente me contrata, al siguiente día me está ya pidiendo cuentas, a ver cómo va mi asunto, a ver qué diligencias se han hecho o cuáles están por hacerse. Pero acá resulta que presentan denuncias así nomás, a veces al aparecer son solamente paja o yo no sé qué es lo que sucede, pero una denuncia una vez que se presenta se tiene que investigar, se tiene que formular cargos, se tiene que llamar a juicio, si es procedente y si existen las pruebas contundentes. Y si no existen, también tiene que pronunciarse el fiscal y el juez y decir, bueno, aquí no ha habido nada, así que simplemente se archive esta denuncia. Pero tienen que decirlo, pues, ¿no es cierto? Tienen que informar a la ciudadanía qué es lo que pasa con estos procesos. La misma inquietud, señor Figueroa, ya la repito. Hemos escuchado un poco de lo que se ha actuado por parte del Consejo de Participación Transitorio. Ahora, ¿cuáles son los retos para la nueva institución? La institución que va a ser electa mediante el voto popular. Usted ha manifestado que se debe trabajar en tema de rendición de cuentas, en el tema de la corrupción, en la designación de las autoridades, en el control de lo que se está ejerciendo por parte de estas autoridades y reformas legales. Sin embargo, en los primeros meses de la institución, ¿cuál sería, digamos, el trabajo principal para esta institución? ¿Cuál sería ese? Bueno, aparte de esas 4 líneas, que con eso es un trabajo exorbitante, yo creo que hay que organizar de mejor forma el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. 2 puntos muy, muy importantes. El primero es precisamente el primer acápite del artículo 208, promover la participación ciudadana. Pero el promover la participación ciudadana no está pues en hacer esa payasada, esos shows que llaman a un auditorio y le llaman a unas 20 personas, por último llenan el auditorio ya con 200 personas. Pero eso no es promover la participación ciudadana. Tienen que ir a las universidades, a los gremios, a los trabajadores, a la población en general, a los barrios, a decirles cuáles son sus derechos y qué pueden hacer a través del consejo. Y eso no es tan difícil. Y eso se desconoce también por parte de la ciudadanía. Pero desde luego, si usted desconoce, ¿cómo va a usar pues todos estos instrumentos que ha tenido? Y van a decir, ¿y eso podré hacer yo? Claro que lo puede hacer. Pero aparte de eso, la reorganización interna. Porque hay mucha gente que no permite ese trabajo, ¿sí? Incluido en este consejo transitorio, que yo les he visto. Porque ¿qué es lo que pasó en la primera denuncia buena que trabajó María Arboleda contra el prefecto Mariano Zambrano? ¿Usted recuerda? Le amenazaron y a los 15 días, en lugar de respaldarle, le votaron del Consejo de Participación Ciudadana. ¿Qué debía hacer todo el Consejo en pleno? Respaldarle a María Arboleda. Pero así se comportaron. Y otro de los defectos, si usted quiere, del Consejo Transitorio actual. Pero espérese, pero termino. Solo para insistir en este punto, que no se vaya la idea. ¿Cómo lograr esta depuración, si se quiere, de estos funcionarios
o digamos de estas... Hay que ir investigando, hay que ir detectando. Mire, si yo pongo en lugar de estas secretarías, verá, Secretaría de Transparencia, Secretaría de Participación y Secretaría de Promoción de la Participación Ciudadana. Esas tres. Las cuales, entre las tres, no hacen ni una. ¿Sabe lo que hace la Secretaría de Transparencia? Recogen los buzones de la función pública. Y se pasan leyendo las cartitas que la gente ha puesto, las notas que han puesto, los ciudadanos diciendo, ya me trataron mal, etcétera, etcétera. Y de ahí hacen el informe. Y es el trabajo de la Función de Transparencia. Imagínense, risible. Aquí tenemos que crear una dirección de investigaciones. Dirección de investigaciones. Que sea permanente, con gente especializada. En la cuestión administrativa, en la cuestión judicial y en la cuestión tecnológica. Porque usted sabe perfectamente cómo ahora se roban la plata, ¿no es cierto? Ahora es vía electrónica, pues ahora es transferencias, etcétera, etcétera. Entonces hay que tener gente especializada para eso. Entonces es el momento en que nosotros reconstruyamos esto, ¿sí? Que pongamos a gente preparada, pues. Gente que entienda en la cuestión de admisión y patrocinio, porque ahí también hay unos departamentos, ¿no? De admisión y de patrocinio. Pero gente que tenga cacumen, pues que el intelecto le haya desarrollado. Gente preparada en las investigaciones y decir, vean, aquí apenas llega, vean, aquí hay un caso emblemático. Hay que sacarlo inmediatamente. Yo estaré presentando en estos días un caso tremendo de estafa al país. ¿Saben cuál? La concesión de Pozorja. Entonces les voy a decir, miren, esto tiene que hacer el Consejo. No tengo que hacer yo nomás como ciudadano. Y si yo presento, me tiene que llamar el Consejo a decir, vea, señor, usted tiene esto y a usted le vamos a proteger y a usted le vamos a ayudar. Y díganos qué necesita para terminar esta investigación o para procesarla de mejor forma. Necesita pasajes para irse a Guayaquil y ver dónde están los papeles y sacar copias, etcétera. Señor, aquí está la protección. No se preocupe, vaya a Guayaquil, ahí está el funcionario y le va a ayudar a usted. Eso debe hacer el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Entonces, el momento en que estemos ahí, vamos a comenzar pues a develar los casos emblemáticos. Que tenemos un mundo, tenemos demasiados. No, será una carrera realmente la que tengamos que hacer. Te juro, en 5 años no podremos ver qué serán. Es que son millones. Todo lo que ocurrió. Son millones de contratos porque, fíjese, no es solamente el Estado central, pues. Porque nosotros nos hemos fijado en el Estado central. Son los prefectos, son los alcaldes, son los concejales, bandidos, corruptos, que han hecho de su forma de vida el participar en la política para enriquecerse, no para servir. Nadie sirve ahora. Y hasta los padres forman sin valores éticos. Porque le dicen, viejito, serás vivito, ¿no? O en la costa le dicen, oye, cuando yo estaba, ¿no? Oye, pórtate pila, oye, y si alguien le dice, mira, es que te estás robando alguna cosa, aguántate la zapá. ¿Qué es eso? Eso no es una condición ética. Por eso es que Latinoamérica no funciona, por eso es que África no funciona. Porque nos robamos los recursos de los demás. Por eso no funcionamos. Entonces, ¿por qué es necesario el Consejo de Participación? Por eso. Porque tiene que haber desde la ciudadanía control. No tiene que depender de nadie. Porque yo acá tengo algunas otras cosas para decirles a la gente. Y ojalá me permita en este momento muy cortito decir, no tienen que limitarle las funciones. Tendrían que ampliarse las funciones. ¿Saben por qué? Porque, por ejemplo, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social debería manejar, por ejemplo, la consulta previa libre e informada, pues. Desde la ciudadanía, no desde los bandidos funcionarios que les llevan a la gente de la selva, la gente rural, a las pobres madres de familia, a un canchón o un techo, un aula, etcétera. Les reúnen y le dan ese arroz con pollo en el mejor de los casos, cuando no es una cola con sándwich. Le hacen firmar y después de meses aparece esas firmas
como que ha sido la consulta previa, libre e informada. Bandidos, delincuentes, vean, no traten así a nuestra gente. ¿Por qué se burlan de nuestro pueblo? Hay cosas como, por ejemplo, las organizaciones sociales, que no tienen por qué estar a cargo de una secretaría de la política. ¿Qué les pasa, pues? Eso tiene que ser organizado, coordinado por el Consejo de Participación y Control Social, no controlado. Hay muchas cosas que tenemos por hacer. Y si son reformas legales, las hacemos. Hay que hacerlas, pues. Hay que tener la voluntad política e ir y cabildear en la asamblea y decirles, si no hacen esto, sacamos a la gente a la calle. Yo vengo desde la coordinadora de movimientos sociales. Esa gran coordinadora de movimientos sociales que se tumbó 3 gobiernos. Se tumbó a Maguada, a Bucarán y a Lucio Gutiérrez. Sí, señor, por corruptos. Y si alguien tiene que irse por corrupto, que nosotros desafortunadamente, debido a la compra, a la cooptación, como llaman ahora los sociólogos y antropólogos, debido a que cooptaron los organismos sociales, el gobierno anterior no pudo ser sacado, porque debíamos haberle sacado, y yo sí, si usted me dice, ¿es anticonstitucional? Sí, pero no puede ser que se burlen de la gente, del pueblo ecuatoriano. Entonces, sí tenemos muchas cosas por hacer. Hay bastantes cosas que el pueblo tiene que saber que sí le protege la Constitución. Tenemos que educar a la gente en todos esos valores y todas esas funciones que ellos deberían cumplir como ciudadanos, como entes sociales. Estamos entrando a la parte final de nuestro programa, agradeciéndoles, amigos y amigas, su sintonía desde las 36 radios comunitarias aliadas y afiliadas a Corape, y también a todos quienes nos están observando mediante Facebook Live en nuestro perfil de Corape Satelital. Quisiera finalizar, digamos, este tramo final del programa con un tema que ha preocupado en los últimos años. Se han hecho varias denuncias, incluso el tema de la corrupción, que si bien no es un tema nuevo que ha venido de años anteriores, digamos que ahora es más visible. No sé si el cambio de gobierno propició, digamos, el nivel de denuncias que hay actualmente. Sin embargo, desde el Consejo de Participación Ciudadana, ¿cuál deberá ser el trabajo que se debe enfocar hacia la lucha contra la corrupción? Señor Ludeña. Mire, mi estimado Felipe, mis propuestas apuntan claramente de manera objetiva y con experiencia en el ámbito profesional del derecho penal, apuntan de manera objetiva a obtener resultados positivos, porque lo que no hemos tenido en estos últimos tiempos es resultados, pues. El presidente de la República en algún rato manifestó que vamos a combatir la corrupción, la de adentro y la de afuera y no sé cuánto más. Pero no tenemos resultados, pues. Hasta la presente fecha, yo que sepa, no existe una sentencia ejecutoriada, mi estimado Felipe, aquí en nuestro Ecuador. Las más avanzadas creo que están en casación recién. Y no nos olvidemos que después de casación aquí en nuestro país tenemos también acción extraordinaria de protección ante la Corte Constitucional. Mire, entonces ejecutoriada no tenemos aún ninguna sentencia. Y por otro lado, pues, ¿de qué manera yo propongo combatir la corrupción seriamente? Si existe la voluntad y queremos hacerlo, tenemos que ir por esa vía. La confiscación de bienes a los corruptos a través de la propuesta de una ley que sea aprobada por la Asamblea Nacional, en donde se determine que quien no justifique cómo adquirió sus bienes de aquí para el futuro, ¿no es cierto?, simplemente el Estado le quite sus bienes. Pero esto podría ser sin sentencia. Por supuesto, simplemente un acto administrativo, mi estimado Felipe. Un acto administrativo, pero en el que se le facilite, en el que se le otorgue todas las garantías del debido proceso para que justifique la manera como adquirió sus bienes. De esta manera se va a combatir incluso el testaferrismo que existe en nuestro país, pues, porque ahora ningún funcionario público adquiere a su nombre. Pues no va a ser tan bobo para adquirir a su nombre, perdón la expresión, no. Pero lo adquieren a través de otras personas, de terceras personas. Pero si aplicamos esta ley, mire, una persona que no tiene ni trabajo siquiera y adquiere vehículos de lujo, adquiere mansiones, ¿no es cierto?, de alta monta, entonces, ¿cómo puede justificar? Inmediatamente el Estado le quita. Pero han habido en este aspecto 4 proyectos de leyes relacionadas que hablaban de la extinción de la proyectos de dominio, de la ley extintiva de dominio y que están ahí empolvadas en la Asamblea Nacional y que la Asamblea Nacional jamás las sacó a discutir o a revisarlas para debatirlas y aprobarlas.
Entonces, aquí es lo que dice Carlos Figueroa. Hay que sacar al pueblo, pues al pueblo a las calles y decirle, a ver, vamos a presionar a la Asamblea Nacional para que apruebe esta ley. No queremos palabrerías, no queremos lirismos, queremos algo objetivo, algo concreto, o sea, algo que sirva para combatir verdaderamente la corrupción. De esa manera, por lo menos el 80%, mire, de la corrupción pública se va a combatir. Esa es la manera frontal de combatir la corrupción, mi estimado Felipe. Y la otra manera, porque aquí alguien me va a decir, bueno, pero si tampoco, o sea, la corrupción pública, tampoco van a adquirir propiedades aquí, pues en nuestro país, ¿no es cierto? Sino que muchos negociados grandes ni siquiera ingresan los recursos acá en nuestro país, los dólares se quedan fuera, los millones de dólares se quedan fuera en los paraísos fiscales, etc. Entonces, ¿qué estoy proponiendo yo en este aspecto para este tema? La creación, gestionar ante el mundo entero la creación de una Corte Internacional Anticorrupción. Tenemos la Corte Penal Internacional en La Haya, tenemos las Cortes de Derechos Humanos, el Tribunal de Derechos Humanos de Europa, tenemos la CID, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero para juzgar delitos propiamente de derechos humanos y para juzgar delitos de lesa humanidad, de crímenes de guerra, etcétera, de la Corte Penal, ¿no es cierto? Pero no tenemos una Corte Internacional Anticorrupción para juzgar delitos exclusivamente de corrupción pública. Eso es lo que nos falta. Y a eso hay que apuntar. Ventajosamente, esta idea, yo creo que esta propuesta ha tenido tanta acogida que antier creo que estuvo aquí el presidente de la Corte Penal Internacional, el presidente Moreno, lo escuché que proponía crear una comisión internacional anticorrupción. Pero mire, con eso no hacemos nada, por favor. Con una comisión internacional anticorrupción no hacemos nada. Se han creado, exacto, que vengan a ver, que vengan a investigar. Ay, qué lindo, aquí están los informes. Mire los últimos de los 5 casos emblemáticos. ¿Qué es lo que ocurrió? Contrataron 5 empresas, uno para cada caso, una empresa para cada caso, para que realicen una auditoría y digan, aquí hubo sobreprecios por 1.450 millones de dólares. Que ya sabíamos. Aquí están los informes, que ya sabíamos. Y que además es un papel, un trabajo que tiene que hacer la Contraloría General del Estado, pues, ¿no es cierto? Y pagamos por esos informes como casi 4 millones de dólares. Eso no sabe la ciudadanía. Pero, con esta Corte Internacional, ¿qué es lo que vamos a hacer, mi estimado Felipe? Esta Corte va a tener jurisdicción internacional para juzgar casos de delitos de corrupción pública transnacional. Que si fulano de tal se le comprueba que tiene cuentas, por ejemplo, en los bancos de Suiza, en los bancos de Panamá, en los bancos de Brasil o de donde sea, pues esta Corte que tiene jurisdicción, porque los jueces no preguntan si es que, a ver, no sea malito, vea si quiere o no quiere. Porque tomemos en cuenta que unas sentencias de aquí, de nuestra legislación, de nuestra jurisdicción interna, terminan una linda sentencia diciendo, exhórtese. Exhortar significa pedir mediante oficio. Vea, por favor, no sea malito, mándenos esos dineros que están afuera, en tal banco de Hong Kong, por decir un ejemplo. ¿No es cierto? Pero no lo van a hacer, por supuesto que no lo van a hacer, vea. Pero se llenan la boca engañando a la ciudadanía, que ya vamos a recuperar el dinero. ¿Cuánto hemos recuperado hasta la fecha? Nada. Hasta la fecha no recuperamos nada. Pero a la ciudadanía se le engaña. Entonces, la Corte va a ordenar, si fulano de tal, por decirle un ejemplo, si Ramiro González tiene cuentas en Panamá y ha sido acusado de corrupción y se le ha comprobado, ¿no es cierto? Simplemente la Corte ordenará que se embarguen las cuentas, ¿no es cierto? Las cuentas que están en tal banco. Ordenará que se embarguen las cuentas, por ejemplo, de los casos de Odebrecht, yo no sé, en Brasil. O los bienes de tal empresa Odebrecht. O los bienes de quien está involucrado en actos de corrupción, ¿no es cierto?, a nivel internacional. Y lo ordenará, y entonces se embargará, y se rematará, y entonces los dineros vendrán al Ecuador. Esa es la forma concreta. ¿Cómo hacerlo? Permítame concluir, mi estimado Felipe. ¿Cómo hacerlo? Elaborando un proyecto con técnicos en derecho internacional público, y a través del gobierno ecuatoriano, a través de los mecanismos diplomáticos, proponer ante la ONU la creación de esta Corte como un órgano judicial de la ONU, en donde los estados partes suscriban este convenio, esta creación de Corte, y entonces estaremos solucionando. Aquí también los estados de todo el mundo, ¿no es cierto?, vamos a ver quién tiene realmente la voluntad de combatir la corrupción y quién tiene solamente o quiere solamente estar hablando. De esa manera se va a combatir, mi amigo. Señor Figueroa, de igual manera, ¿qué hacer o qué tiene que hacer el Consejo de Participación Ciudadana para luchar contra la corrupción? Mire, yo había oído en los días anteriores, en los meses anteriores, que el presidente de la República
dijo que iba a crear una comisión similar a la de Guatemala. Pero después dijo, no, vamos a ver un informe de la ONU, un informe del PNUD fue en realidad. Y ahora nos dice que va a traer observadores internacionales. O sea, ¿qué significa observadores? Que vienen a ver nomás. No van a hacer nada, excepto ver. ¿Ya? Vean cómo se han robado, vean qué lindos son los ecuatorianos. Vean que estos no tienen ninguna condición ética y aquí están los informes. Y como tú acabas de decir, Hugo Ludeña, como acaba de decir Hugo, claro, pagamos porque nos estén haciendo unos informes que le han de haber copiado a Fernando Villavicencio. Eso más. Porque él ya les ha dado haciendo el trabajo, no se hagan los tontos. Tienen toda la información. Ya teníamos. ¿Sí? Y tenemos, no ahorita. No, eso es falso. Desde el 2008 venimos denunciando, y en el 2010, y en el 2011, acuérdense que en el 2011 entraron a llevarse todos los papeles de Fernando y de Clever Jiménez, ex legislador, pues. Y por denunciar los actos de corrupción hemos sido perseguidos. Yo también fui un neófito que fue y denunció ante la asamblea. Imagínate, voy yo todo confiadote, ¿no? Voy y digo, pucha, hay una nueva asamblea. Voy a denunciar cómo se están robando la plata del seguro y del ministerio porque hay sobreprecio en los medicamentos en la primera subasta inversa que hacía el CERCOP. Y ahí, y los asambleístas ahí, ¿no? ¡Qué grave, doctor! Sí, ucha, ¿cómo se me estaba robando? Es que son millones y millones. Entonces yo también he creído, pues, que estos individuos iban a hacer algo. No hicieron nada. Y a partir de entonces me consideraron enemigo de la Revolución Ciudadana. 2008. Después, 2010, perseguidos por haber dicho que el presidente fue el que ordenó el ataque al hospital, que yo puse la denuncia, diciendo que ni en estado de guerra puede un ejército ocupar un hospital. Y fuimos juzgados y perseguidos. Pero no era solo por la denuncia, pues. Era por ocultar todo lo que había investigado Clever Jiménez y Fernando Villavicencio. Y por eso se entran y sacan todos los documentos de la asamblea y sacan de las casas de Clever y Fernando, llevándose las computadoras y todo. Tuvieron que reconstruir algunas de esas investigaciones, no pudieron concluir. Ya le están devolviendo a Fernando algunas de esas cosas. Ya ha podido reconstruir y dar seguimiento a otros casos de corrupción. ¿Qué debemos hacer en este caso? Muy de acuerdo en que la asamblea, porque es la asamblea, no nosotros, claro, tiene que aprobar una ley de extinción de dominio. Y no es verdad que no se pueda seguir el dinero. ¿Por qué? Vea, nada está oculto. Para los gringos nada está oculto. Para los organismos internacionales saben perfectamente cuándo sale $1, $2, $10, $1,000 o 1 millón de este país, saben. Los organismos internacionales pueden detectar. Y por último, vea, si no fueran estos organismos internacionales, si no quieren que les den haciendo el trabajo los organismos internacionales, que sí pueden hacerlo, hay empresas privadas de calidad que persiguen la ruta del dinero y encuentran debajo de las piedras. Doctor. Pero con voluntad política. Ya solo nos queda un minuto para finalizar el programa y quisiera que ambos panelistas tengan la oportunidad de en 30 segundos emitir el mensaje final a la ciudadanía. Señor Ludeña. Bueno, a mi querido pueblo de Quito y del Ecuador entero, que no pierdan la esperanza, que confíen, podemos construir un Ecuador mejor, un Ecuador libre de corrupción. Lo podemos hacer. Si tenemos la voluntad de hacerlo, lo podemos lograr. Y con el apoyo de ustedes, ecuatorianos y ecuatorianas, con el apoyo de toda la ciudadanía del Ecuador, podemos lograrlo. El día 24 de marzo, voten, no se queden en la casa, no anulen el voto, concurran a las urnas. Quien les habla, Hugo Ludeña, está en el casillero 28, en el último casillero de la papeleta electoral. Hugo Ludeña en el casillero 28, para todas las ecuatorianas y ecuatorianos. Muchas gracias. De igual forma, 30 segundos para finalizar, señor Figueroa. Bueno, lo que quisiera decirles es que la gente tiene que participar, utilizar esa palabra que se llama empoderarse de los derechos que tienen constitucionales y legales. Y recalcar lo que dijo Hugo.
no dejen de ir a votar, no anulen el voto, no dejen en blanco. Por favor, revisen que sí hay gente honesta de candidatos. Si es que ustedes anulan el voto, le hacen un flaco favor a la democracia, pero peor aún, ustedes podrían estar permitiendo que esa gente corrupta que les robó al país vuelva a tomarse el poder, y eso no lo podemos permitir. Yo hago un énfasis en eso, porque hay alguna gente que a través de las redes sociales está tratando de engañar a nuestro pueblo diciéndole que lo mejor sería anular el voto. Y eso no es lo mejor, es lo más antidemocrático, pero también es la forma en que podríamos perder un Consejo de Participación Ciudadana independiente. Agradecemos la presencia de Carlos Figueroa y Hugo Ludeña, candidatos al Consejo de Participación Ciudadana, con quienes hemos dialogado acerca del trabajo que ha realizado la institución transitoria y también los retos de esta institución. De ustedes, amigos y amigas, se despide Felipe Mosquera, esperando que nos acompañen en una próxima oportunidad. Hasta pronto. Ágora Democrática, un espacio orientado al fortalecimiento y participación de la ciudadanía. Ágora Democrática, el encuentro que contribuye a la construcción de la democracia. Ágora Democrática, les esperamos en nuestra próxima emisión. Una producción de Corape, derechos reservados.